Hola traders, bienvenido al video de estructura de mercado. A continuación nos dirigimos al mercado. Bueno, estamos en pantalla y empezamos con el tema de estructura de mercado. Ok, vamos a ver algo de fractalidad y hacia dónde se dirige el precio, pues no. De tal manera a que al empezar nosotros vayamos a buscar, por ejemplo, este es un mercado normal, nos encontramos en el USD JPY, el dólar versus el yen japonés, y pues obviamente entremos en materia. Cuando nosotros queremos buscar, ok, una estructura ya sea bajista como la que estamos viendo aquí en este dibujo o alcista como estamos viendo en este dibujo, primero tenemos que tener ciertos conceptos claros, como por ejemplo el concepto tal cual de una tendencia bajista. Y es, ¿cuál es el concepto de una tendencia bajista? Pues una tendencia bajista es aquella que se compone por la sucesión de máximos y mínimos sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Listo? Ese es el concepto de una tendencia bajista, pues, ¿no? Y por consiguiente, perdón, tenemos en una tendencia alcista, es aquella que se compone por máximos y mínimos cada vez más altos. ¿Ok? Entonces tenemos esos conceptos hasta el momento. Vamos a darle un poquito aquí para que se vea mejor. Y luego de esto también tenemos que ver cómo nosotros verificamos que realmente estemos en una tendencia, ya sea alcista o bajista. Vamos a empezar con el ejemplo de la tendencia bajista. Y entramos en el siguiente punto. ¿Ok? Nosotros, para poder verificar que realmente estemos en una tendencia bajista, como ya les dije, se compone de una sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Ok? Lo que yo suelo hacer al principio cuando somos primerizos, novatos o estamos empezando, es siempre empezar con una línea o una flecha, ¿ok?, horizontal hacia la derecha o hacia el futuro, marcando los máximos y mínimos del precio, ¿ok?, o del impulso tal cual que nos generó. De esta manera nosotros nos aseguramos o cercioramos de que realmente esté cumpliendo con el objetivo o con el concepto que nosotros tenemos dentro de la tendencia bajista, ¿cierto? Ok, siempre vamos a trazar todo esto en cada uno de los puntos para verificar que realmente estemos cumpliendo el objetivo o el concepto de la tendencia bajista, ya que hay ocasiones en que el precio se regresa un poquito más de la cuenta. Por ejemplo, hace esto de acá y quizás se vea muy similar al precio, ¿ok? Pero si nosotros trazamos, ¿ok?, una flechita, de esa manera nos verificamos que estamos verdaderamente en una tendencia bajista, ¿ok? De la misma manera con la tendencia alcista, pero continuemos con el ejemplo. Ahora, ¿qué más? En una tendencia bajista nosotros tenemos una especie de fórmula, ¿no? Que cómo se compone una tendencia bajista, se compone por máximos y mínimos cada vez más bajos, pero tiene primero una tendencia bajista tiene un alto, luego sigue un bajo, luego sigue un alto más bajo que el anterior y así sucesivamente, pues no, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo y culmina con un bajo más bajo que el anterior. De tal manera que si yo empiezo a colocar, ok, cada uno de estos puntos, listo, voy a verlo de la siguiente manera. Me ayudo de esta herramienta que tenemos acá, de las ondas de Elliott. Tenemos esto de aquí.
y graficamos, pues no, obtenemos. En la fórmula vendría a ser primero un alto, ¿cierto? Luego tenemos bajo. Luego tenemos alto. Uy. Alto, pero este alto tiene que ser más bajo que el alto anterior. Ok. Copiamos bajo más bajo. Y bueno, ahí solamente duplicamos, ¿cierto? Duplicamos. Y terminamos con el bajo más bajo, ¿cierto? De la tendencia. ¿Listo? Ok, para verificar que realmente estamos en una tendencia bajista, ok, aplicamos las flechas que les había comentado. Ok, entonces lanzo la flecha hacia la derecha, siempre desde el inicio del impulso, ok, hasta el final del impulso, ok, las dos flechas las trazamos hacia la derecha. Siempre va a ser hacia la derecha porque lo que nosotros queremos corroborar es el futuro, ok, hacia dónde se dirige el precio y verificar si realmente, pues obviamente nos rompió el máximo que nosotros habíamos marcado o no. ¿Listo? Porque de esta manera, si nosotros tenemos una tendencia bajista y luego, después del bajo, hace un movimiento alcista que no solamente es un retroceso, sino que rompe el alto anterior, ok, ya nos está invalidando lo que es la tendencia bajista, ¿cierto? Entonces por eso es bastante importante tener claro todos los puntos de la tendencia. Entonces siempre todos los ciclos de la tendencia tenemos que marcarlos al inicio si aún todavía no lo dominamos. Igual todo esto con práctica pues obviamente se les va a hacer más fácil, pues no. Y ahora vamos a verificar esto en el mercado. Vamos a verificar un par de ejemplos acá abajo en el mercado para ver que estemos en una tendencia bajista tal cual. Vamos a buscar, por ejemplo, puede ser por aquí, déjame buscar. Acá estamos en una tendencia bajista clarísima, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un inicio de impulso. Acá que tenemos un final del impulso. Luego tenemos el otro alto, que en este caso sería el alto más bajo. Se genera un bajo más bajo. Y luego un alto más bajo que el anterior y se termina pues obviamente la tendencia con un bajo más bajo que todos, de tal manera que se representaría así el mercado, ¿cierto? Listo, entonces así es como nosotros podemos ver y obviamente si nos vamos a ver este ejemplo de acá con el que teníamos acá, nos vamos a dar cuenta que la fórmula sí la cumple, ¿ok? La fórmula sí la cumple. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos claro una tendencia bajista. Podríamos buscar otro ejemplo más para que se lo puedan practicar un poquito más. Puede ser este de aquí, que es bastante importante porque esta también es una tendencia, o sea, bajó, es una tendencia bajista, pero algo enrangada o consolidada, pues no. Entonces, yo primero trazo esto porque para tener un poquito más en cuenta. 2, 3, 4 y podemos dejar 5 aquí o acá, como sea. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo la línea o la flecha horizontal? Me voy a dar cuenta que el máximo no ha roto, ok, el retroceso no rompió el máximo, perdón. Y asimismo los otros puntos, siempre fue rompiendo mínimos, ok, siempre fue rompiendo mínimos, que esa es otra de las características de una tendencia bajista. Siempre rompe mínimos, nunca rompe máximos, ok, para pues obviamente validarla. ¿Listo? Y la fórmula otra vez, empieza con un alto, tiene un bajo, tiene un alto que es más bajo que el alto anterior, luego un bajo que es más bajo que el bajo anterior y obviamente así estamos, ¿no? Alto más bajo y culmina la tendencia, en este caso de los 5 ciclos
5 ciclos que tenemos de bajista. ¿Listo? Ahora, de la misma manera, vamos a ir a buscar ejemplos de la tendencia alcista. Ok, ahora vamos a buscar cuál es el concepto de una tendencia alcista. Se compone de máximos y mínimos cada vez más altos. Y además, ok, como le estaba dando en el ejemplo anterior, siempre rompe máximos y nunca rompe mínimos. Entendamos también que por romper máximos, pues vienen a ser los altos del precio, pues, ¿no? Y los mínimos son los bajos. ¿Ok? Ahora, en la tendencia, pues, alcista, asimismo, tracemos las flechas horizontales de igual manera de inicio a final del impulso y siempre hacia la derecha. ¿Ok? Siempre hacia la derecha porque con eso estamos verificando el futuro del precio, pues, ¿no? Y ahí estamos. Ahora, ¿qué más? Tenemos obviamente la fórmula también de la tendencia alcista. Fórmula de tendencia alcista. Y obviamente la tendencia alcista empieza con un bajo. Luego tenemos un alto. Luego un alto más alto. Luego un bajo más alto que el bajo anterior. Ok. Luego un alto más alto. Listo, y así culminaría una tendencia alcista. Buscando ejemplos, ok, buscando ejemplos o viéndolo nuevamente en alta plastilina, vemos este ejemplo así, pues, ¿no? Tenemos primero el bajo, para ahorrar tiempo ponemos la B nada más del bajo. Luego un alto, que está aquí. Listo. Luego tenemos un bajo, pero este bajo va a ser más alto que el bajo anterior. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Ok, de esta manera ya tenemos clara la fórmula y para verificar que realmente estemos en una tendencia alcista, lo mismo, trazamos las flechas, verificamos, ok, hacia la derecha o hacia el futuro del precio, que realmente estemos dentro de una tendencia alcista. Y ya, ¿qué características estamos viendo? Justamente lo que veíamos, en la tendencia alcista siempre se rompen máximos, ok, o sea, el precio estaba aquí. ¿Okay? Y luego va y rompe el máximo y no rompe mínimos, siempre va en búsqueda de romper máximos. Listo, y ahora buscando ejemplos en este mercado, o vamos a buscar otro par de divisas porque generalmente hay muchas dudas con esto. A veces parece que solamente piensan que funcionan para un solo par en específico o para una tendencia en específico, y aquí les aclaro de una vez que no, o sea, funciona para todos los pares y no solamente para pares de divisas, sino también para criptos, para índices, futuros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y además para todas las temporalidades, desde si tienen el TradingView Pro o el MetaTrader, desde un segundo pueden verlos, también hasta un mes o rangos de periodos que ustedes se acoplen, pues, ¿no? a operar. En este caso vamos a utilizar incluso otra temporalidad, como 4 horas, o vamos a verlo en 5 minutos nada más. En 5 minutos vamos a ver un ejemplo con una tendencia alcista. Por ejemplo aquí, miren que es bastante importante este ejemplo, y para que vean que no solamente es de trazar las líneas y ya, okay, en cualquier lado, porque hay ocasiones que cuando empezamos solemos tener este error, ¿no? De que trazamos una estructura alcista así. Y así tampoco es. ¿Ok? Siempre tiene que estar rompiendo máximos y no debe de romper mínimos. Hasta que no rompa el máximo no entramos en un nuevo ciclo de mercado. ¿Ok?
Esto es bastante importante y de la misma manera lo vamos a buscar en una tendencia bajista, pues, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, miren esto. Tenemos esto de aquí y hasta que no me rompa el máximo, no debo de encontrar otro ciclo. ¿Ok? Y qué chévere que encontramos este ejemplo para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí trazamos inicio, un retroceso, pero ese retroceso, ok, es aquí. Recién el máximo me lo da hasta acá, que fue relativamente poca la diferencia, pero es válida. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo. ¿Listo? Y así nos quedaríamos con este ejemplo de aquí. Trazamos nuevamente las líneas horizontales para verificar que no haya rompimiento de mínimos y que sigan rompiendo máximos. Ok, el nuevo máximo fue este y los mínimos son así. De esa manera yo voy a tener con mayor claridad cuándo estoy verdaderamente en una tendencia alcista, cuándo esperar un retroceso y cuándo no. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la estructura de mercado con una tendencia alcista y una tendencia bajista. ¿Ok? Esto ha sido todo por la clase de estructura de mercado. Nos vemos en el siguiente video.